o de buscar una relación con el artículo 84, que es una causal, no es que fija el único supuesto de suspensión, es una causal. La suspensión es un efecto de la propia prescripción y puede tener causales, y las causales pueden ampliarse sucesivamente sin necesidad de quedarse estancadas en un caso del Código Penal. Pero más al margen de ello, y sobre todo por la institución que usted representa, yo le haría una pregunta muy sencilla, creo que es donde debe empezar toda posibilidad de análisis dogmático. ¿Cuál es la fuente de esta norma? Bien, primero, acerca de la fuente de la norma, es la respuesta, tal vez, la podemos encontrar a partir de quienes No, o sea, redactaron la norma. Sin embargo, no existe en la exposición de motivos, digamos, no existe las razones por las cuales se incluyó en el 331 inciso 1 del Código Procesal Penal el efecto de la suspensión del plazo de prescripción por la formalización de la investigación preparatoria. Claro, es que eso es lo que quiero llevarlo, doctor, aprovechando es justamente a ese decantamiento que es el que tiene que hacer la Corte Suprema, ¿no? O sea, la Corte Suprema tiene que desarrollar líneas de interpretación sistemática, teleológica, comparativa, a efecto de poder ubicar cuál es la lógica que podemos desarrollar para un efecto más útil. Y en ese contexto hubiera sido muy útil, ¿no? Encontrar, al menos en las ponencias de este tema, alguien que haya podido aportarnos cuál es la fuente, para poder deslindar, o sea, decir, si esto proviene del código tal, esto proviene de tal proyecto, etcétera, etcétera, ¿qué cosa allí se entendió? O si sencillamente fue una decisión coyuntural la de hablar de suspensión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, ese es un tema opinable, obviamente, pero... doctor, si me permite dar una opinión al respecto, es el sentido original de lo establecido en el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, al jurista le es, digamos, difícil encontrarlo, dado que no existe, digamos, en la exposición de motivos o las razones por las cuales se incluyó. Sin embargo, teniendo en cuenta que una de las fuentes normativas del Código Procesal Penal es el peruano, es el Código Procesal Penal chileno, recordemos que en su artículo 233 del Código Procesal Penal chileno señala que un efecto de la formalización de la investigación es precisamente la suspensión del plazo de prescripción, pero ojo, no dice expresamente que de acuerdo al artículo 96 del Código Penal chileno. ¿Y qué nos dice el Código Penal chileno respecto a la suspensión del plazo de prescripción? Dice que la prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él, es decir, contra el imputado. Entonces, perdón, pero nos está dando una referencia que es la que justamente queríamos escuchar. Ese derrotero siempre se relaciona con suspensión. A ver, claro, pero hay que tener en cuenta el contenido del concepto de suspensión en razón del ordenamiento jurídico que así lo establece. El código, digamos, el ordenamiento jurídico penal chileno regula el supuesto de suspensión con la formalización de la investigación, pero es una decisión, digamos, del legislador chileno, atendiendo a una, digamos, una relación que hace el Código Procesal Penal chileno con su código penal. En cambio, si digamos, vamos a hacer una relación en el Perú entre lo regulado en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, vemos que, como dije en mi ponencia, hay incompatibilidad con lo regulado en el artículo 84 del Código Penal y de una interpretación de favorabilidad atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución y también aplicando una interpretación sistemática que también, digamos, la Corte Suprema ha establecido en otros temas, por ejemplo, en los casos de violación sexual de menor de edad, cuando también se toma en cuenta lo regulado en el civil, en otras normas del Código Penal. Lo cierto es que el real sentido de la norma y en orden a la protección de derechos es considerarlo como un supuesto de interrupción y no de suspensión del plazo de prescripción. Claro, pero la lógica de protección de derechos no me puede llevar a vencer justamente los límites del principio de legalidad o desarrollar una reducción teleológica donde es evidente que es un término lingüístico, ¿no? Pero como le digo, bueno, ya nos ayuda en ello, ¿no? O sea, hay que rastrear tal vez en la legislación chilena, en la jurisprudencia de este país, a ver cómo han entendido lo que literalmente es una suspensión. El otro aspecto de la incompatibilidad, bueno, es su punto de vista, pero no lo asimilo mucho en la medida en que, como reitero, lo que ahí se plantea es una causal. Y si usted revisa el código de 1924 va a encontrar el mismo supuesto, porque las normas sobre prescripción casi no cambiaron del código del 24 al actual, ¿no? Pero en fin, es un tema más que vamos a debatir. Le agradezco mucho su aporte. Por favor, los colegas, el doctor Ricardo Correa. Doctor Alcocer, le hago la misma pregunta que le hice al doctor Valdivia.
Si el artículo 83, primer párrafo del Código Penal, dice que la prescripción se interrumpe por la actuación del Ministerio Público, es decir, con la intervención del fiscal en las diligencias preliminares se interrumpe la prescripción, ¿cómo es que al formalizar la investigación preparatoria puede interrumpirse lo que ya está interrumpido? Porque cuando el fiscal inicia su primera actuación ya se interrumpió. ¿Sería una segunda interrupción? En primer lugar, el supuesto en el cual se ubica esta discusión se da cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria. Otro supuesto es que previamente el fiscal inicie o disponga el inicio de las diligencias preliminares. En esos casos ya se habría interrumpido el plazo de prescripción. El supuesto, y como se sabe, no necesariamente el fiscal tiene el deber de iniciar o disponer el inicio de las diligencias preliminares al momento de dilucidar un hecho. La pregunta viene, si el fiscal inicia diligencias preliminares y con eso interrumpe la prescripción, cuando formaliza la investigación preparatoria, ¿cómo es que se va a interrumpir nuevamente la prescripción si ya está interrumpida con las diligencias preliminares? Claro, concuerdo con usted, no puede haber una doble interrupción. Ya se interrumpió desde el momento que inició las diligencias preliminares. Entonces, o sea, en esos supuestos... Entonces ya ahí se inaplicaría totalmente el artículo ese que dice que se suspende, porque ni se suspende ni se interrumpe. En este caso, se estaría aplicando la interrupción por una actuación precisamente del Ministerio Público, que es lo razonable. Doctor Salazar. Gracias. En realidad yo no iba a intervenir, pero estas últimas intervenciones me han motivado a preguntar lo siguiente. Usted está planteando que en el modelo de liquidación el investigado está en mejor condición que el investigado en el nuevo modelo procesal penal, porque en el modelo de liquidación las primeras actuaciones interrumpen la prescripción y en el nuevo modelo procesal las actuaciones fiscales, o la formalización, perdón, suspenden y sin tiempo, por tanto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Claro, entonces usted plantea un tema de igualdad ante la ley, que es un tema constitucional, de igualdad ante la ley, ¿no? Sí. Y si es un tema constitucional, es un tema de aplicación o inaplicación de una norma que podría contrariar al derecho, cosa que se ha hecho precisamente con el 173.3. O sea, el 173.3 dice latamente que las relaciones sexuales consentidas o inconsentidas serán, en el caso de los mayores de 14, objeto de condena. Pero la Corte Suprema ha tomado una determinación sobre ese particular, de modo que sí es posible entender el alcance de las normas, ¿no? ¿Qué comentario le merece? No, muy bien. Yo concuerdo con usted. Hay una posición dispar, digamos, es la posición que tiene el imputado en el viejo modelo con el nuevo modelo, ¿no? Porque cuando se formaliza la investigación preparatoria se suspendería el plazo de prescripción. En el caso del viejo modelo, las actuaciones del Ministerio Público o del Poder Judicial interrumpen el plazo de prescripción. Si asumimos así, digamos, grosso modo, lo dispuesto y lo explicado por el doctor, entonces está claro que hay una afectación al principio o al derecho a la igualdad. Si bien es cierto, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1 del 2010, cuando analizó el derecho a la igualdad y este tema precisamente sobre los alcances del 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, estableció que prima, digamos, el interés para evitar la impunidad. Y cuando si hay una imputación inicial contra un sujeto, entonces debe de suspenderse el plazo de prescripción de la acción penal. Yo creo que este razonamiento es ajeno, como dije, a un modelo de Estado social y democrático de derecho, porque primaría el interés del Estado en la persecución en esmero de los derechos de los ciudadanos. Bueno, es obvio también que el razonamiento último que formula y la lógica constitucional o político-criminal o del eje ferenda, pues va más allá tal vez de lo que podamos nosotros decidir. Pero sí me parece muy importante tomar en cuenta los problemas que nos plantea la norma, que es la que queremos reformular. Si no hay otra pregunta en este ámbito, le agradecemos por Eduardo Alcócer Povich y le damos nuestro certificado.
Continuando con las ponencias, invitamos al doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal de adjunto supremo en lo penal de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal. Lo recibimos con fuerte aplauso. Bien, señores jueces supremos, público presente, vengo a traer las siguientes reflexiones sobre el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. Estas reflexiones se tornan en propuestas en relación con las objeciones más usuales respecto del sentido de suspensión del plazo prescriptorio cuando se formaliza la investigación preparatoria. Entonces, la primera objeción relevante es que entre el momento de suspensión de la prescripción y el momento de finalización del proceso vía la resolución definitiva, se puede exceder el plazo extraordinario de prescripción, lo que a entender de los objetores sería incorrecto. La segunda objeción es que no hay un tope temporal entre el momento en que se suspende la prescripción y el momento en que deba ser emitida la resolución final. Y esto atentaría contra el fin o el sentido constitucional de la pena. Es decir, si la pena está hecha para resocializar o debe tender a ello, y si resulta que ha pasado un tiempo considerable en que el procesado no ha cometido otro delito, que es causal de interrupción de la prescripción, entonces ya no sería necesario imponer la pena y por lo tanto imponer la pena mucho tiempo después de haberse producido la suspensión atentaría contra este fin constitucional. Y por último, una línea parecida, pero ya tocando otro derecho, es que como no hay un tope temporal en el momento de la suspensión de la prescripción y el momento en que se emite la resolución final, se estaría afectando el derecho a ser procesado en un plazo razonable. A propósito de la respuesta a estas objeciones es que se centra mi propuesta ante este plenario. Sobre que se pueda superar el plazo extraordinario de prescripción si es que no hay un límite entre el momento en que se suspende la prescripción vía formalización de la investigación preparatoria con el momento en que se emita la resolución final. Invoco los alcances del Fundamento Jurídico 10, quinto párrafo del Acuerdo Plenario 8-2008, que no existe un derecho a la prescripción. En efecto, si vamos a los documentos internacionales sobre derechos humanos, tenemos que existe un derecho a ser procesado en un plazo razonable, pero no el derecho a prescribir. Sobre esto hay que hacer algunas precisiones. De su presencia en el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, algunos han inferido que sí existe un derecho a la prescripción. Discrepo de esa interpretación, toda vez que ahí, por ejemplo, también se regulan supuestos como la amnistía o el indulto, lo cual querría decir que una persona, un procesado, tiene derecho a ser objeto de una amnistía o un indulto. Y no es así, simplemente al suceder un determinado transcurso de tiempo, se sigue una consecuencia jurídica, pero esta no constituye derecho bajo este viejo aforismo del derecho romano. No hay derecho sin acción. Si es que prescribir fuese un derecho, yo tendría la potestad de recurrir ante el Poder Judicial para forzar al órgano jurisdiccional que me está juzgando a que demore el proceso hasta que prescriba, si es que fuese pues un derecho prescribir. Y no es así en mi consideración. Ahora, la segunda objeción es sin duda más interesante. Es el sentido de la pena, ¿no? Entonces, si ya transcurrió un tiempo considerable, significa que la pena ya no es necesaria, ya no es necesario resocializar al reo, toda vez que éste ya evidenció haberse resocializado solo, por así decirlo. Esta objeción olvida, en mi consideración, el principio, el que quiere el fin, quiere los medios. ¿A qué me refiero? No es cierto que debido a la suspensión del plazo de prescripción pueda pasar pues, 40, 50, 60 años antes de que se inicie el proceso formalmente establecido contra el procesado. ¿Y esto por qué? Porque tenemos, en primer lugar, el plazo ordinario de prescripción para que se pueda interrumpir. Entonces hay un lapso, el plazo ordinario, vuelvo a repetir, dentro del cual se tienen que iniciar las diligencias preliminares. Entonces, eso ya nos da un tope.
¿no? Entonces, no es que 120 años después el fiscal se le va a ocurrir iniciar las diligencias preliminares. Eso no puede suceder porque las diligencias preliminares tienen que iniciarse antes de que se venza el plazo ordinario de la prescripción. Ahora, hecha este inicio de diligencias preliminares, pueden pasar 40, 50, 60 años antes que el señor fiscal formalice la investigación preparatoria. Todos lo sabemos, eso no es posible. Hay un plazo, una serie de plazos, hasta que el señor fiscal deba formalizar la investigación preparatoria, lo que supondría una suspensión del plazo prescriptorio. Entonces, ese panorama tremebundo, ¿no es cierto?, así de 40, 50, 80 años, sencillamente no podría suceder. A esto se refiere el Acuerdo 1-2010 sobre el control de plazos, pero en consideración del ponente, ha olvidado el Acuerdo Plenario 1-2010 lo que pasa después de que la fase de investigación concluye. Allí deja de haber plazos o hay intersticios entre plazos que hipotéticamente podrían dar, sí, una duración desmedida del proceso. Se ha hablado en algunos momentos de la implementación, que más o menos entre el momento en que el fiscal finaliza su investigación y el momento en que se realiza la audiencia de etapa intermedia han pasado en promedio unos 3 meses, y entre el momento que se realiza la audiencia de etapa intermedia hasta que se inicia el juicio oral han pasado en algunas ocasiones hasta 4 meses, ¿no? Entonces, debido a estos intersticios, sí podría haber una duración excesiva. En tal sentido, el Acuerdo Plenario 1-2010 se ha fijado solamente en la primera fase, la fase fiscal, que se tiene plazos estrictos, pero no se ha fijado en esos intersticios que puede haber posteriormente. Ahora, esos intersticios solo se podrían controlar vía constitucional. Sin embargo, considera este ponente que eso no debería ser así. Debería haber una propuesta legislativa al Congreso para que se pueda remediar el atentado contra el derecho a ser procesado dentro de un plazo razonable. Pero en ello hay que hacer la distinción. No se puede decir, en mi consideración, así en abstracto, que no puede un proceso estar abierto 30 años. Yo diría, depende. ¿Depende de qué? Depende de si esto se debe a la inacción, la lenidad, la incuria del Estado. Ahí sí me parece incontrovertible que el procesado tiene derecho a erigir su absoluto derecho de ser procesado en un plazo razonable. Pero si es que esa imposibilidad de finalización del proceso se debe a que el propio procesado está perturbando, estorbando la continuación y finalización del proceso, en consideración del ponente, sí debería quedar de manera indeterminada la vigencia de la acción penal y la suspensión. Decía ya Aristóteles, tan injusto como tratar desigual a los iguales es tratar igual a los desiguales. Dos situaciones distintas que tienen dos factores o causas distintas, en consideración de este expositor, no pueden merecer la misma respuesta. Ya hay un principio que baña una serie de normas del ordenamiento peruano, es el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Entonces, eso lo tenemos, por ejemplo, en las causales de divorcio. Nadie puede acudir al divorcio sustentando su propia conducta ilegal para ello. Está la indignidad del que ha matado al causante para pedir luego la herencia de ese causante, ¿no? Entonces, en esa misma medida, si la misma persona está generando la imposibilidad de concluir el proceso, sí considera este expositor que eso debe quedar, la suspensión debe quedar vigente hasta que pueda ser habido o hasta que el fallecimiento del imputado extinga pues definitivamente la acción penal. Sobre esto, y quiero concluir con ello, propongo que el acuerdo remarque los límites exactos del derecho a no cooperar con la propia incriminación. En consideración de este expositor, ha habido muchos tratadistas que le han dado unos márgenes desbordados a este derecho. Considero que la única manifestación del derecho a no cooperar con la propia incriminación está en no declarar, no contestar preguntas que lo puedan comprometer. No son parte
del derecho a no cooperar con la propia incriminación, mentir. Una cosa distinta es que no se castigue al procesado mentiroso. Que no se castigue el procesado mentiroso solo quiere decir eso, que no se castiga el procesado mentiroso, no quiere decir que sea su derecho mentir, porque repito, no hay derecho sin acción. Si mentir fuera un derecho, yo podría recurrir ante los tribunales diciendo, el señor fiscal no me está dejando mentir, ¿no? O peor todavía, el órgano judicial que me juzga está obligado a creer mi mentira, porque yo tengo derecho a mentir. Y todos sabemos que eso es manifiestamente absurdo. Simplemente no se castiga a mentir, que no significa que sea un derecho. No existe, y lo vemos de la redacción del código, negarse a entregar documentación. Cualquier persona que tenga una documentación, incluido el imputado, puede ser objeto de una medida coercitiva para que se le secuestre la información o documentación necesaria. Uno no puede negarse a ser objeto de investigación. Por ejemplo, si hay que extraerle sangre, pelo o otras muestras biológicas, ¿no es cierto? Eso no está dentro del derecho a no cooperar con la propia incriminación. Y por lo tanto, ausentarse del proceso o ejercer dilaciones tampoco es derecho del procesado. Y por estas consideraciones es que me atrevo a hacer esta distinción y esta propuesta para este acuerdo plenario sobre la distinción entre si la dilación, no querida por nadie, por cierto, pero siempre posible, se debe a la lenidad del Estado o si se debe a las propias maniobras entorpecedoras del procesado. Muchísimas gracias, señor doctor Alcides Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo en lo penal, por su participación. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? El doctor Morales Parragués. Hola. ¿Cuál sería la diferencia de la situación de un imputado que decide esconderse de la justicia y su plazo sería indeterminado con los delitos excepcionados por el Código Penal de lesa humanidad? Bien, hay una diferencia sin duda, y la diferencia es que las diligencias preliminares de un delito de lesa humanidad podrían iniciarse 50 años después de ocurridos los hechos. Para un delito que no sea de lesa humanidad, no se podría hacer ello. Entonces, de tal manera que si esta persona, por un delito que no es de lesa humanidad, ha estado escondida 50 años, y sin que se inicien las diligencias preliminares, entonces ahí ya habría operado la prescripción. También en el caso de que se hubiese interrumpido con diligencias preliminares la pesquisa sobre esa acción, pero el fiscal no hubiese formalizado la investigación preparatoria antes de que se venza el plazo extraordinario de vencimiento de la prescripción. Agradecemos al doctor Chinchay Castillo sus valiosos aportes y lo testimoniamos con un aplauso y nuestra certificación. Señoras y señores, dando paso al tercer bloque con el tema ¿es posible y conveniente una audiencia de tutela para controlar la observancia del principio de imputación necesaria en las disposiciones fiscales de formalización y continuación de la investigación preparatoria? Para la primera ponencia invitamos al doctor Julio César Espinosa Goyena, representante del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, señores magistrados supremos, señor presidente de la Sala Penal Transitoria, señor doctor Prado, coordinador de este primer pleno judicial extraordinario de la Corte Suprema. Intervengo en representación del Instituto de Ciencia Procesal Penal para dar respuesta y fijar algunas pautas que proponemos en relación a la pregunta planteada en esta oportunidad. ¿Es posible y conveniente una audiencia de tutela para controlar la observancia del principio de imputación necesaria en la disposición de formalización de la investigación preparatoria? Inicio y de inmediato planteo mi posición. Consideramos que excepcionalmente ello
sí es posible. Y fijo el contexto para que esto se entienda. La respuesta a esta interrogante que ha surgido, entiendo, en los últimos años en nuestro país, puede encontrar en la jurisprudencia y en cierta doctrina nacional hasta dos posiciones claramente marcadas. Una primera que responde negativamente a ese interrogante, que nos dice que no es posible, no es admisible que se utilice la vía de la tutela para cuestionar o para controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Un buen referente de esta primera posición, aunque con algunos aspectos no definidos con precisión, pero un buen referente que se ubica en esa posición negativa, es el acuerdo plenario número 4 del año 2010, que dijo, entre otras cosas, que no es, en principio, admitible o admisible que se utilice la vía de la tutela para esta finalidad. Al otro lado de la discusión tenemos una tesis, diríamos, positiva, que responde afirmativamente y hasta diríamos maximalista, según la cual el juez de garantías o juez de la investigación preparatoria sí debe, ni siquiera puede, sino se sostiene, debe controlar al fiscal, y hay algunos precedentes judiciales al inicio de la vigencia del Código que siguieron esa pauta. Más aún, en el Pleno Jurisdiccional del año 2010 se presentó y se sustentó una ponencia por una magistrada del Distrito Judicial de Obra que inclusive decía que el juez tenía esa potestad que la podía realizar inclusive de oficio, sin que exista petición del imputado o de su defensa. Mi posición y mi propuesta, ubicándose y fijando la línea de jurisprudencia que dice que no es posible, y allí me ubico. Sin embargo, fijo también una línea de aplicación excepcional que la voy a explicar, y es que, como lo dijo el presidente al inaugurar esta audiencia, en el derecho las cosas no están escritas en piedra, y por lo tanto entendemos que si la Corte Suprema considera en este pleno extraordinario volver a discutir, volver a repensar esta cuestión, entendemos que hay problemas que el acuerdo plenario del 4 del 2010 no los resolvió con total precisión. Y entonces sostenemos lo siguiente: el principio de imputación necesaria, señores magistrados, surgió, diríamos que aproximadamente en los últimos 7 años de jurisprudencia constitucional, en virtud de un conjunto de fallos del Tribunal Constitucional que estaba asociado, y eso es clarísimo advertirlo, doctrina constitucional que estaba asociada a la interpretación o al control del denominado auto apertorio y a la aplicación estricta del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, una primera acotación que debemos hacer es que este denominado principio de imputación necesaria constituye una doctrina constitucional que se creó para controlar, para limitar o para corregir problemas que existían al inicio del proceso penal y en la formulación de la imputación, pero siempre en el contexto del modelo viejo, del Código del 40. El Código del 2004 tiene, a diferencia de ello, una configuración radicalmente distinta, ¿no? Porque pone como eje de la construcción del modelo el principio acusatorio y por lo tanto es el fiscal el que tiene la titularidad de la investigación, y en esa línea es que desaparece o ya no existe el contenido del 77 del Código Viejo, ¿no? El equivalente, que es el 336, en ningún momento le autoriza al juez a realizar tal controladora. Y esto es así, señores magistrados, porque en buena cuenta el legislador, al diseñar el Código del 2004, no solamente fijó una convención, no es solamente un acuerdo de las agencias de control que definen seguir esa línea, sino que es fundamentalmente la orientación del derecho comparado, ¿no? Más allá de una línea teórica, basta mirar los códigos, digamos, más cercanos y que son, por lo general, modelos a los que acostumbramos a referir, ¿no? Revise el Código chileno, revise el Código Procesal Penal colombiano, más o menos coetáneos con el nuestro, y encontrarán también la misma línea, o sea, el juez de garantía no puede controlar la disposición del fiscal en la que formaliza la investigación preparatoria. Y ese es el sentido. Se equivocan entonces quienes, cuando citan literatura o legislación extranjera como la que me he referido, dicen: en Chile sí se puede controlar
o si está regulada la audiencia de control de la formalización de la investigación preparatoria. Lo que existe en estos dos códigos de países vecinos es que el juez abre una audiencia solamente para que el fiscal formalice oralmente la imputación, pero no es una audiencia de control, sino solamente tiene fines informativos. Lo dicho, entonces nos lleva a fijar o a presentar las siguientes ideas. Asumimos y suscribimos entonces la tesis inicialmente planteada por el acuerdo plenario número 4 del 2010, que dice que en principio el juez de la investigación preparatoria no debería controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero, como quiera que la realidad nos indica la existencia de problemas, y es más, con posterioridad al acuerdo número 4 del 2010, se conocen que han habido decisiones que más bien intentan repensar o plantean volver a analizar esa cuestión, nosotros consideramos lo siguiente. De manera excepcional y absolutamente excepcional, debería permitirse esta posibilidad. Claro está, y alguien preguntará, pero eso genera el riesgo, que lo excepcional luego se convierta en la regla, y así como en el viejo modelo, las acciones de habeas corpus y luego de amparos se convirtieron en el mecanismo para intentar hacer fuera de la órbita penal, en la constitucional, lo que no se puede o no se quiere discutir dentro del proceso penal, pues alguien podría decir, corremos el mismo riesgo. La audiencia de tutela terminará convirtiéndose entonces en una regla y al final el juez de la investigación preparatoria será siempre o más o menos parecido al juez de instrucción del viejo modelo. Pues para evitar o para reducir al máximo esta posibilidad, planteamos nosotros 5 pautas o 5 criterios que consideramos podrían tenerse en cuenta. En primer lugar, debe entenderse que es una posibilidad absolutamente excepcional. Por lo tanto, no cualquier defecto en la disposición de formalización de la investigación preparatoria podría ser sometida a control del juez vía la audiencia de tutela, sino solamente aquellos que lesionen de manera palmaria el derecho de defensa vinculado al derecho de conocer los cargos imputados en contra del imputado. Que así lo dice además el artículo 7.1.2, literal A. Segundo criterio de limitación, pues que dicho control que pueda hacer el juez de la investigación preparatoria esté radicado únicamente a la cuestión fáctica, a analizar si la precisión de los hechos dentro de lo razonable, repito, solo del aspecto factual, ha sido planteado con claridad por el fiscal. Mas no, y nunca intentar por la vía de la tutela cuestionar el aspecto jurídico, la calificación o tipificación del delito, o inclusive cuestionar la suficiencia o existencia de elementos de convicción que funden la disposición de formalización de la investigación preparatoria. En tercer lugar, y tercer criterio limitador, pues, ¿cuál es la finalidad que debería tener la intervención del juez en estos casos? Pues decimos y proponemos solamente una finalidad o una intervención con fines de subsanación, correcciones o aclaraciones, más nunca una intervención con un propósito terminal. No se puede perseguir a través de la vía de la tutela, lograr el archivo del caso o lograr la nulidad del proceso o de lo que haya existido hasta ese momento. En cuarto lugar, señalamos que el grado de conocimiento que se le debe exigir al fiscal para disponer la formalización de la investigación preparatoria siempre debe estar bien ubicado en un nivel de probabilidad inicial. El código dice, cuando existan indicios reveladores de la comisión de un delito, nosotros entendemos que se hace referencia a un nivel, repito, inicial, donde hay causa probable, pero no se le puede exigir al fiscal, cuando está dando el primer paso de su persecución penal, lo que sí se le tendrá que exigir, pues, cuando formule la acusación. Y en quinto lugar, y con eso termino, debe ser una facultad que el juez la deba realizar, pero siempre a petición de parte. Nunca de oficio, porque ello trastocaría de plano el modelo y la orientación que en esto el código sigue la línea italiana
que hace el juez de la investigación preparatoria, un juez de control, pero sometido siempre al principio de rogación de parte y privilegiando siempre la titularidad del fiscal como director de la investigación. Por eso, y concluyendo y respondiendo a la pregunta planteada en este pleno extraordinario, decimos que sí es posible, y no solamente ello, sino que es legal que el juez pueda intervenir vía tutela para controlar la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Pero, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, porque nos dicen, ¿es conveniente? Pues nosotros decimos absolutamente excepcional, y en tanto se puedan tener en cuenta estos criterios que estamos planteando. El ideal del proceso penal, señores magistrados, y cierro mi posición con esto, sería pues un proceso en el que no tengamos que salirnos del proceso penal para discutir ante el juez constitucional problemas de afectación de derechos como estos, ¿no? que puedan terminar lesionando el derecho a defensa del imputado. Pues para eso está la audiencia de tutela, y por eso nuestra línea de aplicación, repito, absolutamente excepcional. Termino. Muchas gracias, profesor Julio César Espinosa Goyena, por sus valiosos aportes y planteamientos. Señores magistrados, doctor Hugo Príncipe. Doctor Espinosa, quiero hacerle la siguiente pregunta. El artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal instituye vía tutela de derechos hacer valer frente a cualquier vulneración de los derechos del imputado. ¿Cómo quedaría este artículo según su planteamiento? En verdad, no encuentro yo que haya ningún tipo de, digamos, contradicción o que lo que estoy planteando tenga que verse confrontado con el tenor de lo que dice el 71. Como he dicho, es legal que el juez pueda intervenir, pero de manera excepcional, porque el artículo 7.1, apartado segundo, literal A, dice que, entre otros aspectos, el derecho de defensa conlleva el derecho a conocer los cargos imputados en su contra. Y entonces es absolutamente compatible con esta posibilidad. Pero doctor, precisamente, si ya las partes, ya el imputado tiene la oportunidad de recurrir vía tutela de derechos, es más, hay algunos autores que escriben y dicen que el juez de investigación preparatoria se convierte casi en un juez constitucional, entonces, ¿cómo entender su propuesta? Bueno, lo que estamos planteando y lo que sostenemos es que en gran medida, y es correcto, y yo coincido con esta afirmación que usted hace, el juez de la investigación preparatoria, al final y al cabo, realiza en cierto modo la misma función que hace un juez constitucional, pero la gran ventaja y el gran aporte del nuevo código es hacer y permitir que ello ocurra dentro del proceso penal, ¿no? Con las limitaciones obviamente que tiene un juez por ser penal, pero le permite realizar un control para verificar que los derechos conexos, no a la libertad, sino a la defensa, que están en el catálogo del artículo 71, sean respetados. Finalmente, doctor, ¿no se iría a crear otra audiencia más para dilatar el proceso o para que el abogado del imputado pretenda dilatar el proceso? Creo que no, por lo siguiente. La verificación de algunos casos sucedidos en los últimos años nos dice más bien que el proceso penal, el nuevo proceso penal, se puede ver amenazado por la posibilidad de que, para discutir esa cuestión, los abogados vayan a la vía constitucional. Y entonces se genera el mismo problema y el mismo riesgo que en el modelo viejo, ¿no? Entonces vamos a abrir la vía de la del derecho constitucional para que se discuta aquello que dentro del proceso penal se pueda realizar. Por lo demás, por lo menos conocemos los datos de Lima, señor magistrado,
Y podemos afirmar lo siguiente en base a cierta información estadística, ¿no? De 514 ingresos que ha tenido la sede de Lima, que aplica el nuevo Código Procesal Penal en el primer año de vigencia, solo en 42 casos de 514, o sea, solo el 8% ha merecido audiencia de tutela. Entonces, fíjense, en Lima, cuyo nivel de litigiosidad todos conocen es intenso, ese temor a que la audiencia de tutela se convierta en la regla o termine generando problemas de dilación procesal, por lo menos en el primer año de vigencia, no ha ocurrido. Agradecemos entonces la presentación del profesor Espinosa Goyena. Hacemos entrega de nuestra certificación y reconocimiento. Aplausos para él. Invitamos para la ponencia al doctor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, profesor de Derecho Procesal Penal, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Honorables jueces supremos, frente a la pregunta que se ha lanzado para este pleno, mi respuesta es negativa. Por las siguientes razones: un enfoque del modelo, de la estructura, de la acción que acarrea esta estructura y de la necesidad de estabilizar nuestras nuevas instituciones en vez de pervertirlas, la respuesta tiene que ser negativa. Veamos. Desde el punto de vista del modelo, este acusatorio del Código de 2004 no es el acusatorio mezclado con lo mixto, es el acusatorio contemporáneo, surgido después de la Segunda Guerra Mundial y que establece de manera fehaciente que quien investiga, pesquisa, prueba lo investigado y acusado es el fiscal y solamente el fiscal. Por eso podemos afirmar que con nuestro nuevo modelo, el constructor del proceso es el fiscal y nadie más. Obviamente, los abogados tenemos pleno derecho a intervenir en esa investigación, pero quien construye el proceso es el fiscal y lo somete al juez para que el juez lo decida, porque ese es el trabajo propio del juez. Construye el proceso el fiscal y decide el juez. Y la defensa tiene una serie de garantías para poder contraponerse a esa pretensión procesal del fiscal. Desde el punto de vista entonces del modelo, no debemos permitir, porque ahí se nos corre el gran riesgo de fracasar, que se interfiera, obstruya, se bloquee de cualquier manera, objetivamente o interesadamente, la indagación y la pesquisa del fiscal, que no es cualquier defensor, es el defensor de la sociedad, a quien le interesa que no haya impunidad y que no haya errores judiciales. Ese es el trabajo del fiscal. Y para eso debe evitarse cualquier forma objetiva o maliciosa de entorpecer ese trabajo. Desde el punto de vista de la estructura, este modelo acusatorio apuesta por una estructura como el proceso común con 3 etapas y claramente dice: investigación preparatoria, dueño, señor, domine, dirigente y organizador, el Ministerio Público. Etapa intermedia y juzgamiento, dueño, señor y responsable de ambas etapas, el juez. Ahí es claro, evidente. Y por eso, para contemporizar las facultades del fiscal, se establece la audiencia de tutela. Y muchas otras audiencias que tienen que ver con regular, con controlar esa persecución del fiscal. Tampoco puede ser absoluta, tampoco puede ser abusiva, tampoco puede ser odiosa ni nada por el estilo. Tiene que ser, como dice el código, objetiva. Y entonces, si el modelo establece que lo acusatorio reconoce al fiscal en el proceso común la dirección de su investigación, debemos preocuparnos por la estabilización de nuestros nuevos institutos. ¿Cuándo ejerce la acción penal, por lo menos en el Perú, el fiscal? En otros países no es así, pero acá en el Perú le ejerce en 2 momentos.
cuando formaliza su investigación y cuando acusa. Vamos a permitir que la audiencia de tutela se abra para el ejercicio de la acción penal del fiscal en un primer momento. Vamos a permitir que eso se lleve a cuestionamiento como cualquier otra infracción a los derechos fundamentales del imputado. Eso está previsto y garantizado cuando el fiscal acusa. Ahí sí, el juez, a través de la audiencia preliminar y de control, puede hasta decidir el sobreseimiento hasta de oficio. Pero porque ya es un segundo momento, porque ya se le dio la oportunidad al fiscal de indagar, pesquisar, reunir sus elementos. Pero acá se dice, ¿y qué tal si el fiscal hace una imputación, no acusación, sino una imputación al bulto, sin precisar absolutamente nada, de una manera caprichosa? Bueno, pues señores, para eso hay una serie de correctivos que no es las audiencias de tutela. ¿Qué tiene que hacer un defensor cuando ve que el señor fiscal hace una imputación a su patrocinado de manera absurda, de manera caprichosa, sin ningún fomento al bulto? Para eso pues tiene todos los recursos que le permite las diligencias preliminares respecto a cuáles son los cargos. Y eso evitará que mañana más tarde, cuando el fiscal formalice, llegue pues a cometer el mismo error de una imputación al bulto. Entonces pues no es que haya necesidad para esto, porque si se habla de excepciones, son tan pequeñas, son tan, además, escasas, que no justifican que tomemos previsiones que puedan desestabilizar nuestras nacientes instituciones como la audiencia de tutela. Concluyo diciendo lo siguiente, pero no, ¿qué tal si hay un fiscal que efectivamente, pues caprichosamente y de manera imperfecta está imputando al bulto, digamos? Bueno, pues, si pese a todo lo que se actúa en las diligencias preliminares se pasa a disposición de formalización, cuando ese señor fiscal pide una medida coercitiva, ¿qué es lo que se va a cuestionar? Señor, sus elementos de convicción no tienen ni pie de cabeza, tanto así que ni siquiera se indican específicamente cuál es la participación en patrocinado. No hay ni siquiera apariencia de buen derecho. Si se discute una medida cautelar, también se sacará a luz todo eso. Entonces, sí, vamos a permitir que la puerta de la audiencia de tutela, que está prevista para aquello que no tenga su vía específica, la abrimos para cuestionar el primer ejercicio de la acción penal que hace el fiscal. Según nuestra legislación, corremos el riesgo de desnaturalizar y convertir la audiencia de tutela en lo que todos sabemos, abogados y no abogados, que ha pasado con el habeas corpus, la desnaturalización del habeas corpus como forma de entorpecer la actividad del fiscal. Yo creo que por ahora es mejor consolidar nuestras instituciones que recién están naciendo, usarlas para lo que corresponda, y todo aquello que venga después se podrá ir solucionando a través de esa consolidación. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Mario Rodríguez Hurtado. Un minuto, por favor, para hacerle, salvo que haya alguna pregunta de parte, sí, hay una pregunta, pero la amabilidad. Ha sido tan clara la presentación y tan puntual que... Mil disculpas. Muchas gracias, profesor. Doctor Nelson Flores. Doctor Rodríguez, o sea que usted está planteando que esperemos las medidas, la audiencia que haya por cualquier medida de coerción personal para ver si el juez, ante el pedido que haga la defensa, advierte que hay algún problema en la formalización de la investigación, y si el juez considera que eso es así, una comparecencia simple hasta la etapa intermedia. Digo, ¿por qué? Porque la idea es que en la primera ponencia del profesor Espinosa Goyena, primero nosotros en el acuerdo plenario 4-2010 cerramos todas las posibilidades y se estableció solo que proteja los derechos el 71, inciso 1 y 3. En el 4 se hablaba en forma genérica y se dijo que eso no era así. En la práctica estamos viendo cómo en muchos distritos judiciales, a pesar de que esto es así, se está solicitando, si no es a través de la tutela de derechos, porque dicen, bueno, la Suprema ha dicho que eso no se puede, a través de una nulidad procesal, e igual se declara la nulidad. Entonces la cuestión es que hay que dar alguna solución a este tema, y claro, en principio estamos con usted, personalmente hablo, en el sentido de que hay que cuidar bien este tema de la titularidad de la acción penal, de la persecución, del tema de eficiencia, pero si desde el comienzo vemos que
ya hay muchas sentencias antiguas del TC, el caso Jeffrey Im, el caso Margarita Toledo, que una formalización no cumple con los requisitos del 336, como plantea el profesor Espinosa Goyena en el aspecto fáctico, no individualiza, o sea, tiene una serie de efectos. Vamos a esperar esa medida de coerción o vamos a esperar hasta la etapa intermedia, y usted mismo lo ha dicho, o sea, el juez tiene la posibilidad de controlar incluso cualquier acusación, inclusive archivarlo en la etapa intermedia. ¿Y por qué desde el comienzo, donde vamos a tener una investigación preparatoria, el juez excepcionalmente, cuando sea aberrante esta formalización, no va a tener esa posibilidad? La preocupación que usted tiene también es nuestra, porque acabamos de ver justamente un caso del norte del Perú, en un caso de lavado de activos por narcotráfico, donde se trataba de un fiscal que dice que es un albañil que gana solo 1.000 soles y que acaba de comprar una embarcación por $95.000, y eso después lo transfiere a otra persona que es notificada, se establece que su situación económica tampoco permite, porque tiene la misma actividad, por comprar esto, y entonces se plantea una nulidad, el juez lo declara infundado, va a la Corte Suprema y la Sala lo que hace es revocar y dice, sí, efectivamente, acá falta de motivación de la formalización de investigación y tendría que empezar. O sea, la idea es encontrar ese equilibrio entre garantías y eficiencia, ¿no? O sea, no se quiere perjudicar el tema de la actividad que haga el Ministerio Público, pero el TC también en otra sentencia, que es el caso de Cantuarias Salaverry, ha dicho que el Ministerio Público no puede actuar de manera vaga, caprichosa y arbitraria, y por eso es importante precisar este tema de imputación necesaria. ¿Por qué tendríamos que, bajo los criterios que ha planteado el profesor Espinosa Goyena, o quizás viendo alguna elaboración que pueda ser aprobada por el Pleno, no hacer alguna variante? Además, le decía, el inciso 4, el artículo 71, es un tipo más abierto para proteger derechos, y acá en la Suprema se ha sido muy cuidadoso para limitarlos. Sí, bueno, lo que está viviendo el Perú en reforma procesal penal no solo es norma, no solo es doctrina, sino es una realidad. Estamos pasando de un modelo donde al fiscal, dueño y señor de la investigación preliminar, luego se lo reemplaza por una investigación judicial, y donde su denuncia formalizada es calificada judicialmente. Entonces, de ese modelo a otro, donde el único dueño y señor de la investigación es el fiscal, es que debemos sacar las lecciones para evitar la confusión de lo pasado con lo actual. ¿Por qué? Porque así como se habla de la necesidad de esta tutela, también se habla de que luego de que el fiscal comunica de su disposición, podría el juez calificar si ve algo tan evidente ahí en la disposición que le envía el fiscal. Entonces, es un problema de eficacia y eficiencia. Si hay diligencias preliminares donde se aprecia que hay una sindicación al bulto, imperfecta, abusiva y arbitraria, es responsabilidad del defensor, a través de los mecanismos propios de esa etapa, detectar, cuestionar, observar, pedir corrección y todo lo que corresponda. Pero el problema, el punto aquí es, luego de la disposición de formalización, ¿se debe usar la audiencia de tutela para cuestionarla? Esa es la pregunta. No simplemente se está hablando de imputaciones gaseosas, abstractas y caprichosas en general, sino que eso pase luego de la disposición o con la disposición de formalización. Y si en ese momento lo que corresponde es a una audiencia de tutela, yo sostengo que si aquello no se ha corregido, no se ha observado, no se ha cuestionado en las diligencias preliminares, si es que se produjese la disposición de formalización, ahí habrían otras audiencias que permitan ventilar aquello, pero no como algo específico para cuestionar el ejercicio de la acción penal, sino para cuestionar los pedidos que el fiscal haga, por ejemplo, en medidas coercitivas u otros aspectos. Ahí saltaría a la luz de una manera muchísima más que es una imputación gaseosa, o que esa formalización no tiene ni pie ni cabeza y que va a caer y que no va a dar origen ni siquiera a una acusación. O sea, no es un problema de esperar o de perder tiempo, porque la responsabilidad del defensor en el modelo acusatorio, ¿cuál es? Detectar precisamente esas imperfecciones en el primer momento, que serían las diligencias preliminares, no esperar que aquello se exprese en una disposición de formalización. Es un problema de eficacia y eficiencia.
Si el modelo es solo acusatorio y garantizador, estamos perdidos, porque la población quiere resultados justos, pero resultados, eficacia y eficiencia. Si no hay eso, y más bien obstruimos la tarea del fiscal, agobiándolos con audiencia de tutela, luego de su exposición, porque creemos que es imperfecta o es al bulto, corremos el riesgo de desnaturalizar nuestro instituto. De desnaturalizar en términos concretos. En términos abstractos podríamos llegar a una conclusión diferente, pero en términos concretos corremos el riesgo de utilizar esta audiencia de tutela ya no de manera residual, sino de manera generalizada. Profesor Salazaneas. Gracias. Al calor de las dos exposiciones tan interesantes que se han escuchado sobre esta materia, le pregunto al profesor y amigo Mario Rodríguez Hurtado si considera que de aceptarse una tutela de esta naturaleza, una audiencia de tutela, que además tendría que originar una resolución que podría ser cuestionada y podría subir en casación, además, bueno, al margen de ese tema, ¿cuál sería la relación de esta audiencia de control de la formalización de la investigación preparatoria en relación a la prisión preventiva, en los casos en que proceda solicitarse y concederse? ¿Tendría que hacerse primero la audiencia de tutela para luego justificar la prisión preventiva, o podría hacerse la prisión preventiva antes con cargo a que una audiencia de tutela que luego se podría plantear la modifique? En realidad, estoy razonando en este momento al calor de lo que ustedes han dicho, porque para eso se convoca a la sociedad civil en este excelente sistema de escuchar la opinión de los expertos. Al calor de lo que ustedes están diciendo, estoy organizando mi pensamiento y quiero tener claridad. Usted ha dado el clavo, habría duplicidad. Es más, esto sería más frondoso que en primavera. ¿Por qué? A ver, fíjese usted. Ya no solo voy a la audiencia de determinación de prisión preventiva para cuestionar la falta de elementos de convicción graves y suficientes, sino que si pierdo ahí, digo, señores, ¿sabe qué? La disposición de formalización es pésima, absurda, caprichosa, así que quiero una audiencia de tutela. Cuando todos sabemos que en la audiencia de determinación de la prisión preventiva se tiene que discutir si hay o no graves y suficientes elementos de convicción, y si no me dan la razón y me imponen prisión preventiva, tengo la posibilidad de apelar. Entonces, ¿para qué una audiencia de tutela? ¿Sea posterior a eso o anterior a eso? ¿Para discutir qué? Lo que voy a discutir en esa audiencia sobre medidas cautelares. Esa duplicidad es lo que debemos evitar. Queremos tener a los fiscales todo el día en Palacio de Justicia, en vez de dedicarse a sus pesquisas, en audiencias. Porque eso es lo concreto. Es como en el habeas corpus, si se desnaturaliza, los señores magistrados del Ministerio Público tienen que estar pensando en cómo defenderse de esos procedimientos. No digo que deba desaparecer el habeas corpus, pero no se debe desnaturalizar. Si tenemos audiencias en las que se puede ventilar esa imperfecta imputación, esa falta de elementos de convicción suficientes y graves, si tenemos esas audiencias, ¿para qué una más, que es la audiencia de tutela, que deberíamos reservar para aquellos derechos donde no se encuentre una vía específica? Por eso el anterior acuerdo dijo, no porque desprecia la audiencia de tutela, sino para darle su rol señero, es residual, porque se dedica a aquello que no tenga un camino específico. En medidas cautelares, las audiencias para las medidas cautelares son las que corresponden. Es más, esas imputaciones gaseosas abstractas se pueden atacar por excepción también. Dependerá de cuál sea la dimensión que se ofrezca. Doctor Neira. El tema es que no hay ninguna vía dentro del proceso para corregir omisiones graves dentro de la formalización de investigación preparatoria. Entonces tendríamos que decirle a las personas que están comprendidas en investigaciones, plantee un habeas corpus contra el fiscal, ya que el propio proceso penal común no le da la posibilidad, porque tanto la medida de coerción personal como las otras tienen otra naturaleza, tienen otro sentido. Ahora, ese tema de que después de una audiencia de prisión preventiva voy a plantear una tutela de derechos, si el tema tiene que ver con que me precisen la imputación, creo que no sería una buena defensa, porque además
estamos diciendo que, por lo menos desde el punto de vista particular, es que no se puede utilizar el código y el juez de oficio con la recepción de la formalización no lo va a hacer, lo va a hacer justamente a petición del abogado, y lo primero que tendría que tener claro es qué cosa es lo que tiene que proteger a su cliente, y ya después de eso seguramente se verá el tema de la medida de coerción personal. O sea, hay un orden en función a cuál sea el motivo por el cual se pida la tutela de derechos. Si es porque hay una imprecisión en la formalización de la investigación, tendrá que ser lo primero que se produzca. Por eso, en la anterior ponencia lo que se ha dicho es que hay que limitar la cuestión fáctica y de hechos. Y la cuestión fáctica de hechos tiene que ver pues con los elementos de convicción. Y los elementos de convicción se discuten en cada audiencia donde corresponde establecer si hay apariencia de buen derecho. Esas son las audiencias que van a permitir saber que el fiscal está mal encaminado, que no tiene una sindicación específica. Lo que yo sostengo es que, habiendo esas audiencias a las que el fiscal tiene que ir porque las requiere para poder hacer su trabajo, y si ahí se va a discutir la imperfección de su imputación o la absurda imputación que hace, ¿para qué necesitamos una audiencia de tutela? ¿Acaso la persona podría decir en un habeas corpus, estoy desamparado? Un momentito, ¿no ha discutido usted en la audiencia de determinación de prisión preventivo con validación de la detención preliminar judicial o de interceptación telefónica o lo que fuera? No ha discutido si había o no elementos de convicción, si usted era la persona sindicada o no, si ese teléfono le correspondía o no. O sea, en términos prácticos, y ahí se verá que efectivamente pues el juez dijo, como esto no tiene ni pie ni cabeza, no procede, rechaces ese pedido, o verá que efectivamente la llamada imputación necesaria por lo menos está satisfecha en ese primer nivel. Lo que yo sostengo es que no es necesario, no es menester que debamos permitir que la audiencia de tutela se abra para discutir ese problema. ¿Estuvo bien la forma en que ejercitó la acción penal el fiscal? Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ahora, volvemos a la calificación del ejercicio de la acción penal. Eso solo es posible en la acusación, cuando se la desestima después de audiencia preliminar. No es pérdida de tiempo, es una cuestión muy importante. El fiscal es el dueño y señor hasta antes de la acusación. Después de la acusación, se tiene que someter a lo que el órgano jurisdiccional decida, permitiéndole que pase la acusación a juicio o rechazándosela. Pero antes lo vamos a encasillar a través de audiencias específicas que cuestionen su ejercicio de la acción penal. ¿O es mejor permitir que ello vaya decantándose a través de las diversas audiencias que el Código contempla, tanto para las diligencias preliminares cuanto para los actos de investigación formales? Yo creo que, dado que nuestro Código está en pañales, recién está gateando, es preferible tratar de estabilizar nuestras instituciones para luego quizás darles un alcance mayor. Pero por ahora no creo que sea conveniente abrir las puertas a un mecanismo como la audiencia de tutela, que debemos siempre entenderla como mecanismo residual. Muchísimas gracias al profesor Mario Rodríguez Hurtado por sus aclaraciones complementarias, y le hacemos entrega y un aplauso para él. Invitamos para su ponencia al doctor Eduardo Remí Pachas Palacios, profesor de Derecho Procesal Penal. Le brindamos un fuerte aplauso. Muy buenos días, señor presidente, señor vocal supremo, coordinador, doctor Víctor Prado Saldarriaga, señores vocales, señoritas y señoras vocales, público en general, muy buenos días. La pregunta que nos mencionan es: la audiencia de tutela de derechos para la observancia del principio de imputación necesaria en la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿es necesaria o no es necesaria? Bueno, antes de contestar esta pregunta, voy a partir de la siguiente premisa. La disposición y continuación de la investigación preparatoria viene a reemplazar lo que es el autoapertorio en el Código de 1940. Es por ello que va a tener muchas características. Una de ellas es que el proceso se judicializa. Cuando está formalizado el proceso penal,
el juez, tenemos que tener autorización del juez tanto para terminar como para proseguir adelante con la acusación. También tenemos que tener requisitos como son los señalados, que se haya individualizado al presunto autor, que la acción penal no haya prescrito, que si fuera el caso se haya establecido los requisitos de procedibilidad. Ello implica que la experiencia en el Código de 1940 ha mencionado de que el juez constitucional y el Tribunal Constitucional ha tenido que declarar nulos los autopertorios de instrucción por diferentes herramientas procesales que no eran alcanzadas por la excepción de naturaleza de acción y demás. Permítame poner algunos ejemplos que he traído. El principio de imputación necesaria va a estar vinculado al derecho de defensa. Por eso es que en la disposición e investigación de la investigación preparatoria puede haber casos como el siguiente. El artículo 189, inciso 4 del Código Penal señala el delito de robo agravado. Cuando roban dos o más personas. ¿Y qué sucede cuando la disposición y continuación de la investigación preparatoria solamente le pone un nombre a uno de los imputados y obvia el nombre de los otros? Obviamente estamos frente a un problema de fundamentación de la acción penal en el sentido del coautor o de la segunda persona que pide el tipo penal 189, inciso 4. ¿O qué sucede en el caso del cómplice primario, cómplice secundario, en los delitos de corrupción de funcionario, cuando de la exposición, de la disposición y continuación de la investigación preparatoria se aprecia que el cómplice primario, cómplice secundario, de cara al delito de cohecho, aparece después que el delito acabó, ex ante, cuando por doctrina penal entendemos que la participación del cómplice primario o cómplice secundario es ex post o durante de la comisión del delito. Y si nosotros vamos más allá y recordemos el caso muy famoso, ahora último, en estos últimos días que ha pasado, el caso de la legítima defensa, donde la medida coercitiva a través de la ley 27.936 del 12 de febrero de 2003, ley que condiciona el ejercicio de la legítima defensa, obliga al que ejecuta la acción penal que tiene que calificar los presupuestos de la legítima defensa para que ésta se dé y, de ser el caso, si se dan o no, o hay indicio de la misma, dictar la comparecencia restrictiva. Pongamos en el supuesto de que la disposición y continuación de la investigación preparatoria no ha considerado esta ley. Pues bien, haciendo este preámbulo, paso a contestar la pregunta si es posible la audiencia de tutela de derechos o no para observar la necesaria imputación en la disposición y continuación de la investigación preparatoria. Y a mi concepto, y contradiciendo a los anteriores ponentes, mi posición es contraria a ellos y yo creo que sí. Sí es necesario porque van a haber aspectos que van a rebasar y no van a estar al alcance de la excepción de naturaleza de acción o la excepción de improcedencia que señala el nuevo Código Procesal Penal. De cara a ello, es mencionar de que el nuevo sistema procesal penal busca un filtro y contrafiltro. Si ello es así, lo que es nulo en la disposición de la continuación de la investigación preparatoria también será declarado nulo por el juez penal o será declarado nulo en casación por la Corte Suprema o será declarado nulo por el Tribunal Constitucional o en algún momento será nulo. Recapitulando, lo que es nulo, nace nulo, siempre será nulo. Si ello es así, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué pasa si tenemos a un proceso penal? Te dicta una disposición de investigación preparatoria, se inicia el proceso penal y se pide una medida coercitiva penal, la prisión preventiva, pero hay estos requisitos, como por ejemplo el caso de la legítima defensa, y el fiscal omite esta ley, se pide la prisión preventiva, se hace la audiencia de prisión preventiva. A mi concepto, es válido que la defensa pueda pedir la tutela de derechos al juez que va a resolver la prisión preventiva, argumentando que esta ley de legítima defensa no se ha tomado y que el juez, en la imputación necesaria, debe tomar esta ley en cuenta de tal manera que en la prisión preventiva primero se discuta esta tutela de derechos si le corresponde o no esta ley, o en el caso del cómplice primario o cómplice secundario en los delitos de cohecho, si su participación fue ex post, esta figura no se daría. Entonces, se discute ese aspecto y el juez, al resolver, declararía fundado o infundado la tutela de derecho y pasaría a resolver la prisión preventiva. Y en ambos casos, el juez tendría un pedido del fiscal, que es la prisión preventiva,
y por otro lado tendría un pedido que es la tutela de derechos. Y al momento de resolver, resolvería primero la tutela de derechos, pasaría a la prisión preventiva, declarando fundado o infundado ambos. La pregunta que se sugiere es lo siguiente: ¿y qué pasaría si se declara fundado el pedido de tutela de derechos? ¿Se pasaría a exponer la prisión preventiva? Yo pienso que a ser declarado fundado el pedido de tutela de derechos, y cómo quedaría el procesado si el juez va a tener 48 horas para resolver o el plazo está porque se le vence, la solución que daría el juez sería darle la libertad. Y si se declara fundado el pedido de tutela de derechos, en el sentido de que tenga que reponer o reparar o hacer o explicar o fundamentar mejor, le devuelve su pedido de formalización, que lo subsana y volvería a darse. Aquí el problema sería el tiempo, las 48 horas que tuviera el juez para resolver. De cara a ello, mi punto de vista, y atendiendo a la realidad que se presenta, es de que es cierto que la práctica nos va a llevar a que las personas que tienen un proceso penal no quieren un proceso o otro proceso más, pedir fuera del proceso penal otra acción más. Ergo, ir al juez constitucional o ponerle un habeas corpus al juez penal, las personas no quieren, los abogados tampoco, pero el problema aquí surge la respuesta rápida. Si nosotros tenemos un juez, un fiscal que ha dictado una disposición, por más incoherencias o los problemas ya mencionados que tenga, y tenemos un juez de garantías que se le pida o no tutela de derecho, va a responder y le va a dar una respuesta lógica y jurídica a ese problema, obviamente no necesitaríamos la tutela de derechos y no necesitaríamos el juez de habeas corpus para ponerlo encima del juez de investigación preparatoria. Pero si tenemos un juez o un sistema estructurado de tal forma que viene el pedido, el juez no resuelve o obvia, por ejemplo, la ley de legítima defensa, tendríamos nosotros que pedir como defensa la tutela de derechos. Y si eso no se va y el sistema no da una respuesta y la población ve que se está metiendo preso a un estudiante que ha ido a matar a un delincuente en defensa propia y hay todo un escándalo, se tiene que accionar de otra forma. A lo que voy es, si el juez de investigación preparatoria, teniendo el pedido frente a él, y reacciona o da una respuesta clara sin que le pidan y que garantice los derechos, no existiría este problema en la tutela de derechos. El problema surge que si el juez no da esa respuesta. Gracias, señores. Profesor Remy Pachas, ¿alguna pregunta por parte de los señores magistrados? Quedó suficientemente clara la participación. Gracias. Señoras, señores, invitamos para la ponencia respectiva al doctor Jean-Paul Taboada Pilco, juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Distrito Judicial de La Libertad, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Señor presidente de la Sala Permanente, señor presidente de este Pleno Extraordinario, señores jueces supremos, público en general. En el Distrito Judicial de La Libertad estamos a puertas de cumplir ya 5 años de aplicación del nuevo Código Procesal Penal el 1 de abril del presente año. De tal manera que lo que vengo a aportar es lo que tiene un juez como material, la experiencia práctica de conducir 10 audiencias diarias, porque esa es la carga procesal que tenemos aproximadamente en La Libertad. Curiosamente, en este año, por ejemplo, hemos recibido formalizaciones de denuncias en la cual se tipifica por el delito de robo agravado previsto en el artículo 188, concordante con el 189, y no se han precisado qué agravantes contenía la imputación. Problema de tipificación. Hemos recibido otro tipo de formalizaciones en la cual no se ha establecido cuándo, cómo y dónde se cometió el delito. Problema fáctico, imputación fáctica. Y hemos recibido, por último, otro tipo de formalizaciones en las cuales la parte considerativa de la disposición mencionaba
un delito de omisión de la asistencia familiar y la parte resolutiva formalizada por conducción de vehículo en estado de ebriedad. Eso es lo que sucede en la realidad. Los fiscales, por la carga de trabajo, se equivocan al momento de redactar su formalización y eso no debe ser nada extraño. Los jueces también nos equivocamos. Los profesores universitarios también se equivocan. Somos falibles. De tal manera que discutir si procede una audiencia de tutela de derechos para corregir ese tipo de omisiones, imprecisiones y errores que contiene nada menos que el acto de postulación del proceso penal, como es la disposición de formalización de investigación preparatoria, pues es por lo demás evidente, manifiesto. Tanto así que existe todo un conjunto normativo, tanto nacional como internacional, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que así lo corroboran, lo sustentan. De lo que se trata es verificar simplemente que ese acto de postulación cuente con los requisitos previstos en la ley, que es el artículo 336, que ustedes lo tienen ahí en diapositiva. Simplemente se trata de que, como es un acto tan importante de inicio del proceso penal, este se instaure válidamente con la concurrencia de todos estos requisitos formales. Yo he puesto uno más que no está en el Código Procesal Penal, que está relacionado con el plazo de la investigación. Yo creo que el fiscal también le debe decir a los demás sujetos procesales cuál va a ser el plazo que va a utilizar, en la medida que también hay investigaciones que son complejas y el plazo, por tanto, será mayor, no será de 4 meses, sino de 8 meses. Además, eso se conecta con una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 1268-2001-HCTC, que está relacionado con el plazo necesario para preparar la defensa. De tal manera que existen, como repito, abundantes jurisprudencias que incluso nos hablan del principio de interdicción de la arbitrariedad, como es la sentencia, perdón, la anterior, por favor, la inicial, como es la sentencia 2004-2010-PHC-TC. Sentencia que establece que los fiscales también deben conducirse por el principio de legalidad. Se debe evitar todo tipo de acto de arbitrariedad por parte de cualquier, en general, cualquier funcionario que detenta una cuota de poder. Siguiente, por favor. De tal manera que, ya sea que podamos acudir al artículo 71.2a del nuevo Código Procesal Penal, que específicamente establece la posibilidad de resguardar el derecho del imputado a conocer los cargos formulados en su contra. Subimos un poco más el artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado, que también dentro de las garantías de la Administración de Justicia se encuentra el derecho a la imputación, comprensible, enunciativa. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2b. La Convención Americana de Derechos Humanos, la sentencia 6033-2006, caso Walter Enríquez Alegre, que anula un auto apertorio porque era impreciso en sus hechos. La sentencia 3390-2005, Jacinta Margarita Toledo Manrique, que anula un auto apertorio relacionado con una imprecisión de la tipificación. Todo este conjunto normativo no hace sino apuntar de manera categórica que ese acto debe ser objeto de control. Es más, vamos al Acuerdo Plenario 4-2010 en la parte pertinente. ¿Acaso una de las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia no fue que la tutela de derechos tiene una finalidad correctiva, reparadora o protectora ¿Y es que acaso la tutela de derechos no tendría precisamente esa finalidad? Puesto que si yo soy imputado y no me dicen cuándo se cometió el delito, ¿cómo voy a formular mi excepción de prescripción? ¿Desde cuándo me tendré que defender? ¿Desde que nací hasta el momento de la formalización? Por supuesto que va a redundar dramáticamente en ejercicio real de mi derecho de defensa. Si no me dicen cuándo se cometió el delito, si no me dicen qué agravantes del artículo 189 es por el cual me voy a defender, si no me dicen quién es el agraviado. Por último, si hay una contradicción en la propia formalización que se considera un determinado delito y se termina formalizando por otro. Siguiente, por favor. De tal manera que cuando escucho decir que el fiscal es el señor y amo de la investigación, me preocupo mucho.
Porque pienso si todavía estamos en un Estado constitucional de derecho. Porque si hablamos de señoríos y amos, hablamos de súbditos. Y el artículo 1, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal habla de la igualdad procesal. Y cuando el fiscal va a una audiencia es parte en el proceso, parte, como lo es parte también el actor civil, tercero civil y el imputado. Muy bien, entonces, comparto sí las causales establecidas en la primera ponencia del profesor Julio César. Por supuesto que sí. Habrá que establecer ciertas causales relacionadas siempre con la imprecisión, oscuridad o ambigüedad de la imputación. Que además, ya lo hemos hecho en su momento en la libertad, se trata de audiencias muy, pero muy simples. Si es que el imputado presenta su tutela porque no se ha establecido cuándo se cometió el delito, nos vamos a la audiencia de tutela, que es una audiencia rápida, veloz. Se instala la audiencia y se le pregunta al abogado del imputado, señor, ¿cuál es el defecto de la formalización? No me ha dicho cuándo, señor fiscal. ¿Cuándo cometió supuestamente el delito del imputado? El 10 de abril del año 2010. Señor abogado, conforme, se acabó. Se acabó el problema. ¿Se ha cumplido la finalidad reparatoria de la tutela? Por supuesto que sí. El problema es qué pasa cuando no se subsana. Hipótesis que tal vez puede ser hasta de laboratorio, porque va a ser muy, pero muy difícil que se subsane esta situación en una audiencia. Pues lo que corresponde en este contexto será la nulidad absoluta, que tiene que ver con el artículo 150, inciso C y D del Código Procesal Penal, puesto que no se podría válidamente seguir un proceso cuando hay manifiesta vulneración a la promoción de la acción penal y la vulneración del derecho de defensa, que por lo demás son derechos fundamentales. Se dice que ¿para qué la tutela de derechos? Esto se puede hacer en la investigación preliminar. Falso, porque va a haber casos en que no va a ser necesaria la investigación preliminar. El propio artículo 303, inciso 1, establece que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares aparecen indicios reveladores, se podrá formalizar. Puede haber perfectamente una formalización sin investigación preliminar, según las reglas de este artículo que he mencionado. Ese miedo extremo a que se va a acontecer una suerte de fenómeno de tutela de derechos, no lo creo correcto. Ya tenemos 5 años de experiencia y no ha sucedido así. Y por último, si sucediera así, es en bien del proceso. Es para que precisamente no se instale un procedimiento penal inválido, que posteriormente podría ser declarado su nulidad tanto en forma interna como externa a través de un potencial habeas corpus o acción de amparo, de ser el caso. Siguiente, por favor. De tal manera que creo, sí, contundentemente, que la tutela de derechos procede ante la falta de claridad, ambigüedad de una formalización de investigación. Fíjese que ahí lo que en rigor la defensa cuestiona no es la tipificación. Ciertamente para eso está una excepción de improcedencia de acción. Tampoco ahí lo que va a cuestionar es el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la acción penal. Pues para eso está la prescripción. Yo lo que necesito es información que me va a ayudar en el ejercicio del derecho de defensa. Punto 1. Pero yo voy más allá todavía. ¿Qué pasa cuando un juez recibe esta formalización de investigación manifiestamente ambigua, oscura, contradictoria? Y allí es donde tenemos que apuntar a qué tipo de juez queremos. Un juez reactivo, o sea, que vea el proceso como un sistema netamente adversarial, en el cual el juez ingresa al proceso únicamente si alguien lo llama. Si el fiscal lo llama para una medida cautelar o la defensa lo llama para un medio técnico de defensa. ¿Ese es el modelo de juez que queremos? ¿O queremos un juez que en determinadas circunstancias debe ingresar al proceso así nadie lo llame? Ejemplo. ¿Qué pasa si se dicta una prisión preventiva por 9 meses y se pasó los 9 meses? ¿Es que yo debo esperar que el imputado me pida una libertad procesal o el código establece que incluso de oficio lo puedo hacer bajo responsabilidad si no lo hago? ¿Qué pasa si es manifiesto que se ha transcurrido el plazo de prescripción? ¿No lo puedo hacer de oficio?
si es manifiesto el comportamiento atípico. Oigan, se trata del hurto simple de un hijo a su padre. Eso no es punible. ¿Debo dejar que se instaure el proceso? ¿O es que debo ser un juez proactivo? Ya. No solamente cuando me llamen, sino cuando es manifiestamente evidente que se va a vulnerar un derecho fundamental, intervengo. Juez, le llamo proactivo. De tal manera que yo no creo que deba ser una excepción la tutela de derechos por la parte afectada, que es el imputado. Desde mi punto de vista debe ser la regla. Que lo haga cuando tenga que hacerlo. Y allá, pobre las conductas maliciosas de los abogados, porque el juez también tiene poderes coercitivos y disciplinarios. Si es que advierte que es absolutamente malicioso, pues la pretensión de la defensa. Y tal vez se trate de un acto dilatorio. Para eso tenemos facultades coercitivas, disciplinarias. Lo que yo voy más allá es, ¿puede el juez de investigación preparatoria, en esos casos extremos, de oficio, controlar la disposición de formalización? Mi respuesta es que sí. Debería hacerlo. ¿Cuál es la herramienta que le puede sustentar esta posición? Artículo 150, incisos C y D, que regula la nulidad absoluta, que puede ser de oficio, a diferencia de la nulidad relativa, que solamente es de parte. Siendo así las cosas, me decanto por la posición inicial de mi amigo Julio César, que sí se puede, pero le auno un dato adicional. Excepcionalmente, el juez de investigación en su labor de juez de garantías también podría hacerlo de oficio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor juez Jean-Paul Taboada Pilco. El doctor Hugo Príncipe. Doctor Taboada, usted en su exposición ha afirmado que el fiscal es parte en la investigación preparatoria. ¿Eso es así? Sí. ¿Acaso el fiscal no es el director de la investigación preparatoria? En la audiencia es una parte más. Doctor, ¿acaso el fiscal no tiene que trabajar bajo el principio de objetividad para reunir los elementos que le permitan formalizar la investigación preparatoria o archivar, por ejemplo? Sí, pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. En mi experiencia, por supuesto, que ha habido ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, en la etapa intermedia ha concluido con un sobreseimiento hasta de oficio, con una excepción. Es decir, en la experiencia que tenemos con el nuevo Código Procesal se advierte de que hay ciertas situaciones en que no necesariamente estas tienen congruencia con un principio de objetividad. Pero claro que sí, doctor, absolutamente estoy de acuerdo con usted. En la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria es el director del proceso. Y efectivamente, en esta etapa, sí el fiscal es parte en el proceso, porque va a sostener su propuesta de acusación o el sobreseimiento o el requerimiento de sobreseimiento. Bueno, hay dos partes en el proceso, parte acusadora y parte acusada. Cuando el fiscal va a una audiencia, es una parte y tiene que demostrar sus pretensiones si es que quiere encontrar amparo por el juez, independientemente, por supuesto, de los poderes de investigación a los cuales le ha atribuido la norma. Yo no le veo ninguna incompatibilidad. No necesita un tratamiento diferenciado en una audiencia, por este principio de igualdad procesal. Nada más. Arenas. Entiendo que estas disposiciones o actuaciones que ha señalado el doctor Taboada son anteriores al 2010, fecha del acuerdo de la Corte Suprema, en que se definió que la tutela no correspondía para estas materias. La pregunta es la siguiente. Gracias. ¿Es o no cierto que existe un mecanismo para controlar los excesos, entendiéndose por tal la falta de precisión de la imputación del Ministerio Público en el acervo nacional, que es efectivamente la acción constitucional directa? ¿Existe o ha quedado derogado? ¿No hay? Para esos casos extremos
en que el fiscal efectúa una imputación absurda, una imputación incompleta o lo que fuera, porque lo he escuchado decir a usted que está reclamando la aplicación de las ejecutorias del Tribunal Constitucional en relación al auto de apertura y traspolarlas a la formalización de investigación, cuando entre el auto de apertura y la formalización de investigación existe una distancia no solo temporal, sino hay una distancia de concepción, de reparto de roles, de actividad procesal, etcétera, etcétera. Bueno, es que me parece, incluso por economía procesal, innecesario acudir a un habeas corpus o a una acción de amparo, dependerá la situación de libertad o no del imputado, para cuestionar un defecto de la formalización que de manera muy práctica, muy rápida y de manera eficiente podría solucionarse en el contexto del mismo proceso. Tenemos las reglas, tenemos las normas, tenemos la jurisprudencia, ¿cierto? Eso pertenece al sistema inquisitivo mixto, al Código de Procedimientos Penales del 40. Con mayor razón se tendrá que controlar un acto del Ministerio Público. Si se controlan los actos del juez, ¿por qué no se van a controlar los actos del Ministerio Público? No le encontraría lógica alguna. Todos los actos de quienes detentan un poder del Estado merecen un control. En eso estamos de acuerdo. El problema es quién lo ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? O sea, lo que usted está planteando es la extensión de esa facultad a los actos de postulación de la investigación. En manos del juez. Eso es lo que está usted planteando. Exacto. O sea, no es que no exista una tutela ahora, sino que no es una tutela judicial. Usted la está planteando en el terreno judicial. La tutela existe, por eso estamos justamente discutiendo el tema si es posible utilizar la tutela para la formalización. Mi respuesta es, por supuesto que sí, y ya se han dado los argumentos que la parte afectada lo puede hacer. Pero yo he ido un poco más allá y considero que ex ante, al momento que el juez recepciona la formalización de investigación, cuando advierte un gravísimo defecto del mismo, tanto en su parte fáctica o en su parte jurídica, me refiero a imprecisiones, ambigüedades, creo yo que puede el juez, en su labor de juez de garantías, de oficio controlarlo. Repito, excepcionalmente. Claro, lo lógico sería que sea todo a pedido de parte, pero también he demostrado que hay ciertas situaciones en las cuales el juez tiene que actuar de oficio. Agradecemos al juez doctor Jean-Paul Taboada Pilco su presentación. Gracias. Y la firmeza de su posición. Bueno. Señoras y señores, habiendo culminado los 3 bloques de trabajos con las ponencias pertinentes, en estos momentos vamos a tener las palabras de clausura a cargo del doctor Víctor Prado Saldarriaga, juez titular de la Corte Suprema y coordinador del Pleno Extraordinario Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo recibimos con fuerte aplauso. Gracias, el aplauso realmente es para todos ustedes. Estimados colegas, ponentes, público asistente, ha sido para nosotros muy provechoso conocer los distintos enfoques, la consistencia de los planteamientos que se han ido desarrollando en cada ponencia sobre cada uno de los temas, lo cual nos coloca ya en un compromiso importante de razonar cada uno de ellos de cara a los conflictos específicos y a las necesidades de construir una jurisprudencia más útil a todos y que es el propósito de esta primera versión de un pleno extraordinario jurisdiccional en materia penal que hace la Corte Suprema. En nombre del señor presidente de la Corte Suprema, reiterando nuestro agradecimiento, clausuramos esta audiencia pública preparatoria. Muy buenas tardes.